Dios te bendiga y Dios te guarde. Te saluda a tu hermano y profeta Diony de la Rosa. Y hoy quiero darte una palabra, una profecía, una visión que Dios me dio. Y especialmente esto es para la gente de República Dominicana. Quiero que reciba esta palabra profética que Dios impartió a mí. Espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que estén bien tú y los tuyos. Y que en esta hora escuches bien atentamente lo que Dios reveló al profeta para decirlo a la nación de República Dominicana. Todo el que me conoce sabe que nosotros no andamos profetizando por profetizar, sino que somos gente de Dios, hombre de Dios, de evidencia y de testimonio, ministro, profeta que Dios ha levantado para los últimos tiempos en la nación de República Dominicana. La primera palabra, la primera profecía que Dios me dio para advertencia a República Dominicana, ir específicamente advirtiendo de un terremoto, de un sismo en la isla de Quisqueya. Dios me dijo, advierte y dile al pueblo, sé voz cantante y dile que se vuelvan a mí, porque el pecado de esta nación ha sido aberrante y ha llegado hasta arriba, hasta la presencia. Dios me dijo que iba a estar sacudiendo del pueblo, no humillarse, iba a estar sacudiendo a República Dominicana con un sismo. Y también me hablaba de que esto iba a ser notorio. Y me hablaba también de inundaciones, veía inundaciones, veía cómo fuertes aguaceros, cómo fuertes tormentas golpeaban la isla y muchas ciudades se inundaban de agua, se inundaban muy fuerte en esta nación, República Dominicana. Peligro de sismo y de inundación por tanta maldad, por tanto pecado, lo que aquí han estado haciendo ha llegado hasta la presencia de Dios. Hace poco oraba por un joven y el joven me testificaba y me decía que cerca de su casa, pues casi diario podía él visualizar cómo satanistas iban al cementerio. Dice él que eso era casi diario, los veía entrar, hacer rituales, hacer cosas con los cadáveres ya que ahí yacían en ese cementerio y me explicaba las cuantas aberraciones que él ha tenido que presenciar. Y la verdad que este país es un país de hombres de Dios, claro, es un país donde hay un pueblo que clama y ora, y quizás por algunos justos Dios no ha metido una catástrofe a este país, pero ya se está cortando este tiempo y Dios va a sacudir esta nación poderosamente como me hablaba. La verdad es que el pecado de esta nación ha llegado ante la presencia del Señor. República Dominicana es un país que tiene que volverse a Dios. El mundo entero tiene que volverse a Dios. Pero esta palabra que Dios me dio era específicamente para República Dominicana. Vas a ser sacudida si no te vuelves a mí. El pueblo de Dios en este país está durmiendo, literalmente está durmiendo en el espíritu. Y hay que levantarnos y dar lo que Dios nos ha dado. Hay que sacudirnos y buscar a Dios de todo corazón en esta nación, ya que estamos viviendo tiempos poco antes vistos. Seguimos, y Dios me hablaba también de un corto enfrentamiento. Yo podía ver de un enfrentamiento en la frontera de Haití con el vecino país. Podía haber un enfrentamiento, podía haber una corta pelea, podía haber algo como si fuese un enfrentamiento corto, como de una banda, como si fuesen bandas, grupos de personas. Podía haber grupos de personas de Haití y grupos de personas también de República Dominicana, cómo se enfrentaban y cómo ellos querían entrar para acá. Yo sé que esta palabra Dios se la ha revelado a mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque mientras Dios me hablaba acerca de esto, Dios me había dicho, lo que muchos temen va a comenzar a pasar un día. Y yo le he mostrado esto a mucha gente. Y yo podía ver cómo un grupo de personas de aquí con un grupo de personas de Haití se enfrentaban, peleaban, y pues machete, había pistola, se tiraban piedras, podía ver el enfrentamiento y era entre fronteras, frontera de Haití, frontera con República Dominicana, y cómo se enfrentaban por pasar acá los haitianos, donde había un fuerte enfrentamiento. Y la verdad es que yo le voy a decir algo. Es necesario de que el pueblo de Dios se levante en oración, de que el pueblo de Dios se levante a clamar fuertemente por esto. ¿Por qué? Porque República Dominicana es un país que está en peligro, literalmente está en peligro de azotes de Dios. Literalmente está siendo observada por el Señor, ya que los gobiernos de este país, como en cualquier otro, no han sabido ministrar justamente el pueblo. Sé que quizá esto esté pasando en Latinoamérica, en muchos lugares, pero Dios me hablaba específicamente
República Dominicana. Sé que la mayoría de todos los gobiernos son corruptos y que hacen cosas que no están ante los agrados del Señor, pero Dios me hablaba de algo para República Dominicana. La verdad es que mire algo, en República Dominicana se cerraron las iglesias por un buen tiempo en la pandemia, se dieron orden de que con medidas de restricciones se abrieran muchas cosas, y por un tiempo pareciera como que se olvidaron de las iglesias, llegaron a cerrarle iglesias a pastores, llegaron a golpear miembros de iglesia, la policía se metía, algo que pareciera que nunca iba a pasar en un país donde nuestras leyes y principios han sido cristianos. Pero la verdad es que el liderazgo actual del país pues no son cristianos y no se basan 100% en leyes cristianas, ya que aquí hay políticos, aquí hay gente que visitan brujos, visitan satanistas, y su región, su forma de liderar, su forma de gobernar, su forma de aplicar su liderazgo en la nación, ya sean regidores, senadores, diputados, mucha gente, su forma de hacerlo es bajo principio de leyes diabólicas y satánicas, no bajo principio de leyes cristianas, ya que en una vez quisieron hasta quitar la Biblia del escudo de mi bandera. ¿Por qué? Lo quisieron quitar por cosas. Esto es algo espiritual, hermano, y Dios me decía que República Dominicana iba a ser fuertemente azotada si no se volvía a Dios. La verdad es que estamos viviendo un tiempo muy fuerte en esta nación, un tiempo muy caótico, un tiempo donde palabras que Dios me ha dado para esta nación se están cumpliendo, y Dios me levantó esta madrugada con esta palabra para mi nación. República Dominicana necesita volverse a Dios. Si no veía contienda entre territorios que desfavorecían a República Dominicana, podía haber, también escucha bien, podía haber sismos que golpeaban mi tierra, podía haber temblores de gran magnitud, terremotos de gran magnitud que golpeaban República Dominicana, inundaciones, podía haber tormentas, mucha lluvia y tormentas que golpeaban ciudades, que se desbordaban ríos y se metían y se llevaban gente, se llevaban casas, se llevaban de todo, mis amados. Por eso es necesario que yo declare lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo y lo que Dios me ha mostrado. Daniel 4:12. Es necesario de que hable, no voy a callar, ya que hemos sido instrumentos de usamiento para Dios, para profetizar catástrofes como en Honduras, como en Estados Unidos, como en Guatemala, como en Chile y en diferentes naciones, como en China, atentados terroristas. Bueno, mucha gente de los que nos siguen ya saben, ¿no? Ahí están los videos, usted puede ver. No me gusta hablar por hablar. De hecho, cuando Dios me da profecías como esta, es muy difícil a veces que yo la acepte, pero la tengo que aceptar, hablar y decir. ¿Por qué? Porque Dios es quien me manda, Dios es quien me envía, y yo no puedo callar lo que Dios me está diciendo. Yo no puedo callar lo que Dios está hablando a mi persona. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que voy a hablar todo lo que Dios me diga. Hoy en día esta nación es una nación de grandes hombres de Dios, una nación de gran trayectoria, pero la verdad es que hoy en día aquí escasean profetas genuinos. En República Dominicana escasean gente de visión, gente que de verdad Dios le revele a plenitud cosas. Sé que Dios le ha mostrado a mucha gente estos 3 puntos que Dios me mostró para mi país, que podrían llegar del pueblo, no volverse a Dios y clamar. ¿Sabe qué? Y le voy a decir algo. Este país ha sido un país de gran nombre de Dios, pero en estos momentos está escaseando la visión, lamentablemente. Y a lo que se le habla para que digan lo que Dios quiere que ellos digan, ellos simplemente la callan. Aquí hay gente con lo profético, aquí hay profeta, aquí hay profetisa, pero lamentablemente hay gente que han callado la palabra que Dios le ha dado. Yo, responsablemente Dios y de Dios, vengo y doy la palabra que el Señor me dio. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que Dios me hable, eso iré. He ido por el mundo, he ido por Latinoamérica predicando y dando palabras proféticas a cada lugar, a cada nación que Dios me haya permitido parar. He viajado a muchos países dentro de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, y he dado las palabras proféticas a esas naciones y se han cumplido. Y la verdad es que Dios me hablaba de un sacudimiento fuertemente para República Dominicana de no volverse al Señor. Es necesario de que nos volvamos a Dios, es necesario de que nos humillemos, ya que esto irá de mal en peor. Yo podía ver un índice de muerte muy fuerte que se metía, de ola de muerte por atracos que se metía en este país, cual nunca lo ha visto, mis amados, en este año 2021. O sea, en los últimos años
desde la década del siglo XXI para acá en adelante, no había visto tanta. Yo podía ver una ola de muerte muy fuerte que se metía aquí también, y es necesario de que nos volvamos a Dios de todo corazón. Es necesario que esto se aplique a nuestra vida, el volvernos a Dios, el poner a Dios antes de todo. La Biblia dice que Jonás profetizó a Nínive que iba a ser destruida, pero Nínive se humilló y se volvió a Dios, y Dios tuvo compasión y la perdonó. Recuerdo que llegué a Honduras profetizando y contando la visión en cultos, en eventos a personas, a pastores. Les decía acerca de lo que Dios me había mostrado, de cómo veía cómo el mar y cómo el río se metían, y cómo una fuerte tormenta golpeaba ese país. Y mucha gente hicieron caso, otros hicieron caso omiso, ya que las profecías como esta, por cuanto han salido muchos charlatanes hablando cosas que no se cumplen, pues las han tildado como que no son profecías válidas. Pero recuerdo que yo salí hablando cuando fui allá, la vine diciendo desde marzo, y en noviembre un fuerte inundación, dos fuertes huracanes, uno detrás de otro, golpearon ciudades enteras, casi por completo el país lo inundó, se llevó casa, murieron gente, ahí pasó de todo. Aún es la fecha hoy que en Honduras se está viviendo pérdida de aquella catástrofe, y fue profetizada por nosotros para gloria y honra de Dios a esa nación. Desde que vine en marzo comencé a hablar lo que Dios me había mostrado. El detalle es que mucha gente no lo cree, y la verdad le voy a decir algo. Cuando Jonás fue y profetizó y habló lo que Dios había de traer para esa ciudad de Nínive, la Biblia dice que Nínive inmediatamente recurrió a humillarse, a ayunar, todos hasta los animales, y Dios tuvo piedad y perdonó a Nínive. Dios perdonó la vida de la ciudad, del país de Nínive por completo, ya que Dios lo iba a exterminar. ¿Cómo? Iba a hacer descender fuego del cielo, iba a meter la mar, porque Nínive era una ciudad costera. ¿Cómo? No lo sé, pero la verdad es que Dios iba a exterminar ese pueblo, por cuanto el pecado había llegado ante la presencia de Dios. Y no eran gente con principio bíblico, claro que sí, porque desde que Jonás le fue a predicar aceptaron todos de una vez. El rey aceptó. Claro que eran gente con principio bíblico, y ahí había cristianos también. En Nínive había cristianos. Nínive era un país que su Dios era el Señor, era Jehová de los ejércitos, tenían principio cristiano también, pero también había mucho idólatra, muchos fornicarios, muchos habladores, muchos mentirosos, muchos brujos, muchos adivinos, muchos agoreros, y eso llegó ante la presencia de Dios, muchos homosexuales, muchos satanistas, y por ende Dios dijo: voy a exterminar este país. Así mismo puede pasar con República Dominicana si no se vuelve a Dios. Dios me decía: República Dominicana, vuélvete a mí, o si no, vendré y te causaré grandes estragos. Así que es necesario de que República Dominicana se vuelva a Dios de todo corazón. Es necesario de que República Dominicana acepte que el único Dios y Señor es Jesús, que no fue María ni fue José quien te salvó, que no el brujo quien tiene tu solución. Se llama Jesús de Nazaret. Dios es muy celoso con lo que hace y con lo que dice. Por eso es necesario de que nos volvamos a Dios. Punto número 1 de lo que yo podía ver, mis amados. Podía ver sismos que golpeaban este país, temblores en gran magnitud que hacían que se derribe casa y cosas, hoyos, se abría la tierra y se tragaba casa, se tragaba gente. Veía desliz a causa de agua, de inundaciones, cómo se metía el agua aquí fuertemente y arrastraba muchas casas en ciudades, una inundación fuerte, y veía peleas, contiendas por disputa de territorio entre países vecinos como Haití y República Dominicana. Veía un pequeño grupo de cada lado y ambos peleaban, se mandaban fuego, todo por la iniquidad de una nación. Podía ver también cómo la delincuencia y los asesinatos se incrementaban de una manera brutal en el año 2021. Si no te vuelve a Dios, República Dominicana, vas a ser sacudida. Es necesario de que nos volvamos a Dios de una manera muy especial. Es necesario. Y Dios me hablaba de la fecha
28. Yo podía ver que Dios me habló un día que ahora no recuerdo, el cual ahora mismo no puedo recordar la fecha, el mes de ese 28 que Dios me dio. Pero Dios me hablaba del 28 que pasaría algo que conmovería a los gobiernos de aquí. Pasaría algo que haría que temblara, esta nación. Dios me hablaba de una 28. No puedo recordar con exactitud la fecha que se me habló esto. En la visión no puedo recordar el mes. Pero sí Dios me hablaba de un 28. De un día 28 que pasaría algo que conmovería esto. Esta es una de las señales para que esto pase. Si República Dominicana se vuelve a Dios, Dios la perdonaría de todos sus pecados, como se dice segunda de Crónicas 7:14, y es necesario de que nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque aquí se han hecho cosas tan aberrantes que ya el pecado ha llegado ante la presencia de Dios. Es necesario de que nos volvamos al Señor de todo vuestro corazón. Amén. Estoy haciendo este video hoy día 12 de febrero del 2021 y segundo mes del año. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale like al video y compártelo. Suscríbete al canal si no estás suscrito y que Dios te bendiga de una manera muy poderosa. Shalom Ubraham.